Torbellino político. Juan Guaidó sopesa carrera presidencial desde Estados Unidos mientras el resto de la oposición espera por la voluntad política de Maduro para negociar. La crisis pique y se extiende. Escasez de combustible llega a las denominadas ciudades burbujas. Emergencia declarada. Reapertura fronteriza empobrece a los sectores productivos. Muere migrante venezolano. Un cabinero chileno le dispara en un punto de control. Tsunami en la Casa de Nariño. Petro pide la renuncia de todo el gabinete. Bienvenidos a Noticias en Vivo de Impacto Venezuela de este 26 de abril del 2023. Soy Mildred Manrique y para mí es un gusto acompañarlos en este espacio. Comenzamos. El dirigente Juan Guaidó dijo que no tiene previsto solicitar asilo político en Estados Unidos, pese a su polémica salida de Colombia, país del cual afirma fue expulsado. Además señala que no descarta seguir en la carrera presidencial. Entonces, ¿qué tiene pensado hacer y quiénes lo apoyan? Joana Álvarez nos trae todos los detalles y más adelante, Génesis Pérez nos comenta sobre la exigencia de Nicolás Maduro para destrabar los diálogos con la oposición. En sus más recientes declaraciones, el dirigente Juan Guaidó afirmó que no busca asilo político en Estados Unidos. En declaraciones a la agencia de noticias internacional AP, Guaidó señaló que por el momento no tiene previsto solicitar asilo y que está explorando todas las opciones con respecto a su futuro. Esto, pese a la intermediación del gobierno de Estados Unidos, cuando lo amenazaron con deportarlo a Venezuela después de haber cruzado la frontera con la intención de tomar un vuelo desde Cúcuta a Bogotá. Guaidó aclaró que un funcionario del gobierno norteamericano le entregó el boleto a Miami después de que agentes de Inmigración Colombia lo escoltaran al aeropuerto de Bogotá. De esta manera, Guaidó aseguró que de haber sido deportado a Venezuela, pudo haber corrido riesgo su vida. Pudimos evidentemente evitar lo que yo sentí, una deportación, una posible deportación de nuevo a Caracas por presión, presumo, en este caso, de la dictadura de Maduro. Esta versión de los hechos echa por tierra las declaraciones del canciller colombiano Álvaro Leiva, quien afirmó que el dirigente venezolano pudo haber ingresado legalmente al país y posiblemente hubiese sido beneficiado con protección política. Y no logro entender entonces por qué el canciller Leiva miente de esta manera, cuando dice, por ejemplo, que yo no tengo prohibición de salida por parte de Maduro. Creo que eso, por decirlo menos, es falta de empatía. No había recibido un trato así nunca por parte del gobierno colombiano. Aclaratoria que se da a no más de 24 horas después de los hechos que generaron un clima de tensión en el marco de la Conferencia Internacional sobre Venezuela en Colombia, en donde Guaidó tenía previsto reunirse con algunas delegaciones de los 20 países presentes. Sin embargo, enfatizó que su intención no era hacer acto de presencia en la cumbre en cuestión. Importante destacar que el Partido Voluntad Popular informó que se encuentra en fase de consulta interna ante la posibilidad de sustituir la candidatura de Juan Guaidó a las primarias opositoras. Sin embargo, el dirigente en el exilio valoró la posibilidad de mantener la intención presidencial pese a su salida del país. Desde Caracas, Joan Álvarez, Somos Impacto Venezuela. Pese a los intentos del presidente colombiano Gustavo Petro por cambiar el panorama político de Venezuela, es el mismo chavismo quien le pone trabas, y es que a la lista de exigencias de Maduro se le suma que se interceda ante Estados Unidos por la liberación de Alex Saab. El presidente de la Asamblea Nacional oficialista, Jorge Rodríguez, en representación del chavismo, reclama a Estados Unidos que se saque de la cárcel a Saab, a quien se califica como diplomático, además de que se levanten todas las sanciones, que el Reino Unido les dé acceso a las reservas de oro del Banco de Londres y que se cierren las investigaciones contra el gobierno chavista. Una larga lista de peticiones revelada tan solo 45 minutos antes de la conferencia internacional realizada por Gustavo Petro en Bogotá. Que se dé la libertad inmediata del diplomático Alex Saab. Y por último, además, presidente, han dicho muchas veces estos sectores de la plataforma unitaria la necesidad de reanudar los diálogos de México. Resulta que quien violentó los diálogos de México fueron precisamente los aliados de este sector de la oposición venezolana, boicoteando el acuerdo que se firmó en noviembre.
Con esto, el nuevo proceso de negociación en Colombia se ve empañado, ya que Maduro afirma además que una de las principales vías para la reactivación del diálogo es que Venezuela recupere más de 3.000 millones de dólares perdidos, según él, a causa de las sanciones. El gobierno y del régimen venezolano, que es autocrático, evidentemente lo que busca, en cambio, es la liberación de alguien que le interesa liberar. Y lo interesa liberarla, sabemos por qué. O sea, Alex Saab ha sido, no es ningún diplomático, evidentemente. Eso fue nombrado ex post facto cuando ya estaba preso en las islas de Cabo Verde. Y entonces ahí lo nombraron para ver si lograban convencer que tenía inmunidad. Eso evidentemente es una falsedad y una estupidez. Y efectivamente el Poder Judicial norteamericano no lo aceptó y está preso en el proceso de juicio, pero están presionando obviamente el régimen porque lo quiere que salga por obvias razones. Cabe destacar que Saab ha sido uno de los personajes más custodiados por el gobierno venezolano desde su captura en un aeropuerto de Cabo Verde en junio de 2020 y no descansan en sus intentos de liberación, pese a que Estados Unidos se mantiene firme tanto por el caso de Saab, así como también por las sanciones, las cuales no serán aliviadas si no se ven avances en las reuniones que fomentan la democratización de Venezuela. Informó para ustedes Génesis Pérez, somos Impacto Venezuela. Seguimos con otras informaciones de carácter nacional que destacan los medios de comunicación en Internet y nos vamos con el portal de la casa impactovenezuela.com que titula lo siguiente: pide mucho, Blay espera por la voluntad política de Nicolás Maduro para negociar. El presidente de la delegación de la Plataforma Unitaria dijo este miércoles que la comunidad internacional está dispuesta a ayudar a Venezuela en su conflicto, pero a su juicio lo que falta es la voluntad política de Nicolás Maduro. Alertó que por tratarse de un año electoral, si las cosas no se acuerdan ahora, será muy difícil que el proceso comicial de 2024 sea libre. Tras la cumbre en Bogotá, diputados chavistas avanzarán con la ley para restringir a las ONG. El diputado de la Asamblea Nacional Chavista, Roy Daza, advirtió que el Parlamento presidido por Jorge Rodríguez planea avanzar con la reforma a la Ley de Cooperación Internacional para restringir el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil en Venezuela. Aseguró que ya está lista la ley y que allí se establecerá que la actuación de las organizaciones no gubernamentales debe estar bajo el auspicio y la conducción de un ente estatal que va a decidir el presidente de la República. OVF, la economía venezolana cayó un 8,3% en el primer trimestre de 2023. Tras 7 trimestres consecutivos de crecimiento, la caída responde a la desaceleración del ritmo de producción de bienes y servicios, según informó el Observatorio Venezolano de Finanzas. La producción petrolera, el principal motor que mueve la economía, cayó durante el primer trimestre de este año en comparación con el mismo lapso del año pasado, según una nota de prensa difundida por el observatorio, que no especificó en cuánto disminuyó el bombeo de crudo. Sin embargo, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, indica que la producción se redujo un 3,3% en el primer trimestre de 2023. Nuestros corresponsales ya están listos para llevarles la mejor información a través de Panorama Nacional. La escasez de combustible pica y se extiende hasta las denominadas ciudades burbujas, como por ejemplo en Maracaibo, estado Zulia, donde la crisis energética agudiza y el sector productivo está paralizado por falta de diésel. Edwin Prieto nos amplía. Nuevamente se registran largas colas en la ciudad de Maracaibo para surtir combustible, una situación que se había calmado desde hace aproximadamente año y medio, que durante los últimos días se ha vuelto a registrar. Muchas personas aseguran que la gasolina la están vendiendo de muy mala calidad, con bajo octanaje, y que ha generado serios incidentes en la ciudadanía, como la quema de vehículos.
La pesadilla de miles de personas no termina y se vive en las calles del estado Zulia, cerca de las estaciones de servicio donde se registran largas colas para poder surtir combustible, mientras que las mismas permanecen cerradas después de registrarse al menos el incendio de 5 vehículos y centenares de pilas quemadas por la mala calidad del carburante. No hay gasolina, voy por todos lados, todas las bombas cerradas, llegan, es una locura hoy. Evidentemente que el cierre de las estaciones de servicio se debe a que no hay distribución de gasolina. No hay. Te está dañando los vehículos. ¿Y eso quién te lo paga? Las personas que se les han quemado los carros. ¿Quién le responde a eso por ello? La escasez de gasolina se agrava en los municipios foráneos a la ciudad de Maracaibo, donde la producción agropecuaria y comercial y de otros rubros se encuentra paralizada por la falta de otro combustible como el gasoil o el diésel, necesario para el funcionamiento de la maquinaria pesada. No podemos trabajar. Llevamos más de 5 días sin combustible en la zona y lo poquito que llega no alcanza. La situación es tan grave y ha generado tanta preocupación que instituciones como las distintas cámaras, consejos municipales y el Consejo Legislativo del Estado Zulia se han pronunciado denunciando la mala calidad y escasez del combustible. Intervengan rápido para revisar lo que está pasando con esta normalidad que se ha convertido en una nueva perturbación para la colectividad maravina. Pero además del tema de la calidad de la gasolina, queremos exigir a los concejales que se proceda a inspeccionar los tanques de almacenamiento de todas las estaciones de servicio para saber si en las estaciones de servicio se está cumpliendo con el procedimiento de mantenimiento. Todo en el estado Zulia con el tema de la gasolina es un caos que había desaparecido desde hace más de un año y que convertía a Maracaibo en una ciudad burbuja más en Venezuela. Pero la falta del carburante en las estaciones de servicio y la mala calidad de la gasolina ha sembrado el terror en la ciudadanía. Desde el estado Zulia, Edwin Prieto, Somos Impacto Venezuela. La frontera del lado venezolano, sobre todo Ureña, es tierra fantasma. La actividad económica no arrancó pese a la reapertura. Pero ¿cómo puede haber avance en una zona donde no hay agua por tubería desde hace 15 años? No hay energía sino unas pocas horas al día, donde sencillamente la producción bajó 80%. No hay garantía de servicios públicos, pero sí se deben pagar tarifas exorbitantes. Cuando le llegó esa factura, pues ellos tuvieron la necesidad de eliminar un turno de trabajo porque no tienen cómo, para costear el servicio, el pago de facturas es bastante alto por el problema de las ventas que han bajado. Este mes, cuando solicitó su factura nuevamente para cancelar, tenía un incremento de subió de 7.000 a 14.000 bolívares, cerrando un turno. El agua potable brilla por su ausencia en la frontera. Para surtir, tanto habitantes como comerciantes e industriales apelan a los carrotanque o cisternas. Para tener el vital líquido se debe invertir una millonada. Aquí, la Cámara de Industria y Comercio, revisamos un expediente de un industrial que tiene diferentes locales. Sumando lo que está debiendo son 50.000 bolívares en aguas, en facturación de agua. Está llegando por 5.000, 3.000, que no disfrutan del agua. Y es lo que no quiere entender la gente de Hidrosuroeste. O sea, cóbrennos lo que nosotros consumimos. El mes siguiente, que es el que no se ha cancelado, es la verdad, me llegó por casi 22.000 bolívares. Quiere decir que este mes, ¿por cuánto me va a llegar? Me va a llegar por 46.000 y el otro mes me va a llegar por 86.000. Para colmo de males, CanTV tampoco existe. Otras de las problemáticas que atraviesan los sectores productivos es la falta de materia prima y la competencia desleal por ingreso de productos terminados procedentes de Colombia. En Táchira, Marineglot, Somos Impacto, Venezuela. Finalmente, tras cumplirse más de 4 años del cierre aéreo de la ruta Venezuela-Curazao, este miércoles se realizó oficialmente el primer vuelo comercial entre ambas naciones.
la aeronave, un Embraer 120 de la aerolínea Albatros. Son 2 vuelos que vamos a tener semanalmente ahorita comenzando esta temporada, que son los días miércoles y viernes. En lo sucesivo iremos implementando otros vuelos en la necesidad que se vea la demanda de pasajeros. Por su parte, el representante de la Oficina de Turismo de Curazao aseguró que esta es una gran oportunidad para ampliar los acuerdos económicos y turísticos entre la isla y Venezuela. A partir de ahora vemos algunos cambios importantes para nosotros en cuanto a algunos sectores de la economía que realmente son importantes en el sector turismo. Y estamos hablando de un turismo que no es nada más el turismo clásico, sino, como dije, es el turismo médico, donde Venezuela fue uno de los pilares por décadas realmente de la cantidad. Asimismo, el vocero recordó que solo aquellos venezolanos que tramiten visa curazoleña o posean visa estadounidense, canadiense, del Reino Unido o pasaporte de la Unión Europea podrán ingresar a la isla. Visa la dan una vez al año para 90 días, que ha sido los 90 días que siempre se ha dado a todos los visitantes de América Latina para permanecer en la isla. Lo puede tener los 90 días o puede entrar y salir cuantas veces quiera en el año. Se pudo conocer que para los primeros días del mes de mayo otra aerolínea comercial, esta vez desde la ciudad de Caracas, se sumará a esta ruta entre la isla y Venezuela. Sandino Ignacio Yaguares, Somos Impacto Venezuela. El exilio de Juan Guaidó ha traído una ausencia en la política venezolana. Es por ello que muchas organizaciones aún no definen si apoyarán a María Corina Machado como la candidata única de cara a las presidenciales en Venezuela. Nosotros continuamos pues con nuestra candidatura de Andrés Velázquez, pero siempre, como lo hemos ratificado, el compromiso, como lo hemos hecho no solamente ante los medios, sino ante asambleas, ante los electores, ante el país en general, es que nosotros vamos a apoyar al candidato que gane el proceso de elecciones. Lo importante es que este proceso de elecciones primarias va a determinar un nuevo rumbo para los factores democráticos de la oposición. Y es que tras la salida de Juan Guaidó del país, los representantes de la Comisión de Primarias, en el caso del Estado Lara, fijaron postura con relación a esta situación. Que entre las distintas candidaturas tienen toda la libertad, porque este es un proceso demócrata, de si lo consideran o no conveniente, hacer sus coaliciones internas. Nosotros no tenemos nada que ver con esas coaliciones internas, ni las estamos promoviendo. Simplemente respetamos, y cada candidatura con todos los aliados que logre reunir, pues tendrá un testigo en las mesas electorales. En mayo se espera un encuentro con los dirigentes nacionales de la Comisión de Primarias. Allí se dictarán los lineamientos a seguir para el proceso interno de la oposición que se celebrará en Venezuela durante el mes de octubre. Para Impacto Venezuela, Ramón Vélez. Se mantienen las investigaciones en torno a la explosión ocurrida en Pueblo Viejo, ciudad de Puerto La Cruz, en el estado Anzoátegui. Cuerpos de seguridad y resguardo se mantienen en la zona y el acceso a particulares ha sido restringido. El número de fallecidos aumentó a 2. La víctima fue identificada como Félix Villalobos, quien había sido trasladado al Hospital Luis Racetti de Barcelona, donde finalmente pereció, según lo indicó el alcalde de Lechería, Manuel Ferreira. Villalobos junto a Eglis Marcham son los 2 muertos que ha dejado hasta el momento el siniestro ocasionado por la acumulación de gases inflamables en la propiedad. Al menos esa fue la razón que dio Remigio Ceballos, ministro de Interior y Justicia. Los 4 lesionados que se mencionan inicialmente, ahora solo quedan 3 con vida. Algo que nadie en la vida desea pasarlo, porque fue algo que nadie lo esperaba y parecía que el mundo se estaba acabando. Parecía la explosión, nadie sabía de dónde venía, y viendo al momento volar puerta, ventana, los carros volar, eso era algo inesperado. Investigaciones tanto del Ministerio Público y los cuerpos de seguridad se mantienen en la zona del siniestro, así como la remoción de los escombros en las áreas impactadas. Jesús Albino, Somos Impacto, Venezuela. Entre la basura y la delincuencia están viviendo residentes y visitantes de Los Caobos y Las Palmas, 2 importantes urbanizaciones ubicadas al norte de Caracas. Estas son imágenes que hablan por sí solas de lo que está ocurriendo en estas zonas. Abundan la basura, roedores e insectos. Algunos hablan notoriamente frustrados y preocupados.
Porque eso es contaminación total, definitivamente. Ahora no sabemos qué es lo que está pasando realmente con esto. No tenemos dónde informarnos, no tenemos ninguna respuesta y aquí vemos las consecuencias. En algunas zonas abunda más la basura, como en la avenida La Salle y la principal de Las Palmas. Wow, hay una falta de las alcaldías y de sentimiento propio por la misma ciudad. Pues. Y esto genera enfermedades también, ¿no? Sí, bastante. Pero también por estas escaleras transitan muchos delincuentes, quienes operan en la avenida Libertador y también en la avenida La Salle. Adicionalmente, hay un problema que agrava aún más la situación de estos habitantes y residentes, y es el alumbrado deficiente en la zona, lo cual propicia y permite de alguna manera la realización de otras actividades irregulares. En Caracas, Santiago Gutiérrez, Somos Impacto Venezuela. A continuación, las 3 noticias internacionales de mayor impacto. Carabinero chileno mata a un venezolano por presuntamente eludir un control. Un agente de Carabineros de Chile le disparó el martes por la noche a un venezolano, causándole la muerte durante un confuso incidente en un procedimiento de identificación en la ciudad de Coquimbo. Según la versión de la prensa local, el agente disparó en el pecho a esta persona, que habría cometido una irregularidad de tráfico a bordo de una motocicleta, cuando este supuestamente trataba de eludir el control y huir del lugar de los hechos. De acuerdo con los medios y fuentes de este cuerpo policial, el ciudadano venezolano, que al parecer carecía de visado y permiso de residencia en el país, habría supuestamente intentado atropellar a la gente que conducía una bicicleta. México garantizará reparaciones por incendio que dejó 40 fallecidos. El secretario de Gobernación de México, Adán Augusto López, aseguró que se le garantizará la reparación de daños a las familias de los 40 migrantes que murieron en el incendio y a quienes resultaron heridos hace un mes en la estación migratoria de Ciudad Juárez, pese a que esto fue una solicitud hecha por el gobierno de Guatemala, ya que 19 de los 40 migrantes eran de ese país. La reparación de daños abarcará a todos los afectados. Petro le pide la renuncia a todos los miembros de su gabinete. El presidente colombiano Gustavo Petro pidió la renuncia protocolaria de todo su gabinete después de dar un discurso en el que criticó las dificultades de trámite que han tenido en el Congreso las reformas sociales que impulsa su gobierno. Así lo confirmaron a EFE fuentes de la presidencia, que no dieron más detalles sobre la decisión del mandatario. Luego, Petro publicó un hilo de Twitter este miércoles en el que aseguró que hará un replanteamiento del gobierno por las decisiones políticas tomadas. Más de lo mismo, el conflicto político de Venezuela y las negociaciones entre el chavismo y la oposición van de gira internacional de México a Estados Unidos, pero las condiciones son iguales: 0 sanciones y elecciones libres. ¿Quién conseguirá primero una solución a este problema? ¿Será que Petro logrará persuadir a Estados Unidos? Hoy en contacto con el internacionalista Giulio Cellini despejaremos esta y otras interrogantes. No se despeguen de nuestra pantalla. Finalmente se llevó a cabo esta conferencia internacional patrocinada por el presidente colombiano Gustavo Petro, donde se busca además cambiar o estudiar la cara política de Venezuela y revisar las negociaciones entre la oposición y el chavismo. Pero ya se vienen manejando negociaciones desde otros países como México, por ejemplo, que hasta el momento no se ha visto resultados. ¿Existe alguna posibilidad de que esta nueva reunión dada acá en Colombia pueda generar cambios? La primera consideración que hay que hacer es que la conferencia, en cuanto a la convocatoria, fue un éxito. El presidente Petro tuvo éxito en la convocatoria, en tanto vimos la presencia de países muy importantes en el orden geopolítico, pero además representados la mayoría de ellos por altos funcionarios. Hubo países inclusive que tuvieron la presencia de primeros ministros, de sus cancilleres, lo cual revela la importancia que le da parte importante del mundo a la resolución de la crisis política venezolana en medio de otras grandes crisis, por cierto. Ahora bien, el resultado
pareciera que no fue algo novedoso, toda vez que lo que vimos fue lo que ya todos hemos sabido y lo que en otras oportunidades ya los países de forma unilateral o multilateral han expresado, la necesidad de retomar la negociación en México y que esa negociación produzca resultados en el corto plazo, porque tenemos elecciones pronto y la comunidad internacional está esperando unas elecciones con garantías suficientes para todos los actores políticos de la vida nacional y por lo tanto, eso es lo que nuevamente esta cumbre, esta conferencia que se realizó en Bogotá vuelve a expresar. Hay algo y es que pues el presidente Petro se ve muy confiado en esta persuasión a Estados Unidos con respecto a las sanciones y a las negociaciones entre el gobierno venezolano y la oposición. ¿Existe alguna posibilidad de que Estados Unidos quizás haga o le preste más atención al gobierno colombiano? Mira, el presidente Petro es el primer interesado en que se resuelva la crisis en Venezuela, porque nada menos que es el presidente del país vecino que ha recibido a más de 2 millones de venezolanos y por lo tanto allí se ha generado una situación compleja en el orden social por la presencia masiva y desordenada de los venezolanos que cruzan la frontera, que la han venido cruzando por lo menos masivamente en los últimos 5 años. Y además Colombia cumple un rol importantísimo en América Latina porque es el país que tiene la relación más cercana, más fecunda con los Estados Unidos. Por lo tanto, Petro está cumpliendo la labor que objetivamente le corresponde de servir de una especie de mediador, a pesar de que sabemos perfectamente que el gobierno de Maduro tiene contactos directos con Estados Unidos, se producen reuniones de forma regular entre funcionarios de los Estados Unidos y funcionarios del gobierno de Maduro, incluyendo al propio presidente de la República, de tal manera que quizás no es necesaria una mediación, pero sí Petro puede servir para generarle confianza a Maduro y de alguna forma influenciar a Maduro de que tome determinadas decisiones que el país está esperando y que la comunidad internacional requiere. Hay un entendimiento por parte de la región de que es necesario llegar a un acuerdo político, de que es necesario resolver el tema de Venezuela de raíz. Esto quiere decir que vayamos a un proceso electoral y que la gente sea la que escoja cuál es el camino que desea. Y la izquierda latinoamericana hace bien en promover esto, en no, de alguna forma, en no expresar solidaridades automáticas con el gobierno de Maduro, porque saben perfectamente lo que les ha generado en sus propios países la crisis de Venezuela. Por una parte, el resultado de la migración y por la otra también la situación, el estigma político que ha generado el gobierno de Maduro para la izquierda internacional, que le ha costado cualquier cantidad de elecciones. Hoy en nuestro video viral les traemos un nuevo capítulo de Con Maduro más circo y más vergüenza. Y es que mientras el país padece una de las peores crisis económicas y humanitarias en su historia, Nicolás Maduro baila y festeja en su programa como si de una fiesta se tratara. Parece que al presidente se le olvida o no le interesan todos los problemas que repercuten en el pueblo venezolano. Y la pregunta que se hacen todos los ciudadanos es, ¿cómo alguien así puede ser gobernante de un país? Antes de continuar con el segmento Habla en las redes, quiero invitarlos a suscribirse a nuestro canal de YouTube, activar las notificaciones, compartir y por supuesto comentar. Manténganse bien informados. Ahora sí, pasamos a leer los comentarios que nos deja nuestra audiencia relacionados a la pregunta del día del noticiero matutino de Impacto Venezuela, que dice así. ¿Crees que Nicolás Maduro salió fortalecido tras la cumbre sobre Venezuela en Colombia? Desde el Instagram de Impacto Venezuela, David Di Prado dice que él sí, pero el pueblo venezolano no. Eliezer Boada considera que con esa oposición siempre estará fortalecido. Ahora nos vamos a nuestra página de Facebook. Por aquí Misael de Jesús Azamar González también dice que sí salió fuerte Maduro. Los países entendieron que hacerle la presión y hacerle el cerco diplomático no le funcionó. Ahora les ruegan por petróleo y gas a cambio de reducir las sanciones. Pasamos a nuestro canal de YouTube. Por aquí Jaime Mesa comenta que por supuesto que Maduro está saliendo fortalecido. Ya no hay interinato, la Asamblea Nacional volvió a ser del chavismo. La oposición disociada más bien parece una extensión del chavismo al manejar el mismo discurso.
y prácticamente ha vuelto a ser reconocido como el presidente legítimo de Venezuela y ahora aliado con Petro para cometer todo tipo de fechorías en la región. Internamente está muy sólido, absolutamente. Por aquí otro de nuestros seguidores, Jorge Hernández, cree que Maduro es mucho más inteligente de lo que muchos piensan. Mira cómo ha logrado quedarse en la presidencia de un país en crisis y ahora una cumbre a su favor. El último comentario que leemos hoy es de Miguel Terán. Sostiene que es más que obvio que Maduro salió fortalecido. Esa nobleza de estar jugando con las elecciones jamás nos llevará a nada. Entonces, si a estas alturas todavía piden confianza en elecciones y quitarle sanciones al régimen, es porque no les interesa en lo absoluto. Muchas gracias a todos por participar. Seguimos. Y en la caricatura del día, ¿Petro aboga por Venezuela o por el chavismo? A propósito de la conferencia internacional que se realizó el día de ayer, 25 de abril, en la ciudad de Bogotá, el mandatario Gustavo Petro se ha visto cada vez más interesado en meter sus manos en la política venezolana. Pero más allá de eso, sus intereses parecen estar ligados a convenios o intereses personales con Nicolás Maduro y su cúpula. Debido a esto, muchos lo han tildado de ser el canciller de Maduro a nivel internacional. Y hasta aquí el informativo de hoy. Gracias a todos por acompañarnos cada día en el noticiero de todos los venezolanos. Recuerden visitar www.impactovenezuela.com y nuestras redes sociales @ImpactoVE. Soy Mildred Manrique, hasta la próxima.